Vamos a continuar con la jornada referida a la tributación medioambiental. El profesor Herrera sabe que yo, respecto a la tributación medioambiental, tengo mis reservas. Ya hace tiempo que no termino de creer que sea un mecanismo, sobre todo el principal mecanismo para resolver los problemas ambientales que tenemos, pero no deja de ser un mecanismo. No es nuevo. He estado repasando un poco las cosas que yo he estado haciendo sobre esto, no han sido muchas, pero nada menos que hace 16 años, en el año 2005, estuve interviniendo en unas jornadas parecidas a estas. En el año 2005 realicé también, o dirigí también un informe para la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre estas cuestiones, en las que participó, por cierto, Gerardo Menéndez, de los que están en esta jornada, y también con Gerardo Menéndez y con Vaquera, con el profesor Vaquera, escribí un artículo también se refería a estas cuestiones en el 2007. O sea que estamos hablando de cosas antiguas. Como pasa como que sí con todo, porque lo cierto es que las instituciones existen, lo único que pasa es que van cambiando de nombre. Por ejemplo, ahora son gestión del medio ambiente y antes se llamaba simplemente la recogida de basuras. O ahora se habla de la economía circular y antes era el trueque. Bueno, pues esto pasa lo mismo. También hace mucho tiempo que se está hablando de la utilización del sistema tributario o de los tributos como fórmulas para mejorar, penalizar el mal tratamiento del ambiente o beneficiarlo, y aquí seguimos con ello. Y sin más preámbulos voy a dar paso a los que tienen que intervenir en esta jornada, a las que estoy viendo, a las y a los que estoy viendo en estos momentos, a los que saludo cordialmente y les agradezco que tengan la amabilidad de estar con nosotros. Sí les voy a pedir que a estas horas, teniendo las horas en las que nos encontramos, la hora en que nos encontramos y que después a las 3 y pico, según estoy viendo aquí, hay que volver a empezar a trabajar, pues que sean breves. La primera que va a intervenir va a ser Belén. Belén, buenos días. Buenos días. Buenos no días. Te oigo. Buenos días. Pero ¿Allá? Te veo. Y la mesa está dedicada, como saben ustedes que tendrán delante el programa, a los tributos relacionados con las actividades administrativas que inciden favorablemente en el entorno natural. Así que, Belén, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, profesor Tejerizo. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si ya lo hago bien. Creo que ya la tengo compartida. Voy a ver, así se ve. Bien. Sí, la cosa está monísima que tiene, se ve. Vale, fenomenal. Muchas gracias. Bueno, y también aprovecho para dar las gracias al profesor Herrera Molina por contar conmigo para formar parte del equipo de investigación de este proyecto. Bien, pues sin más dilación, empiezo con mi presentación, que voy a analizar la reformulación, es necesaria cambio, es necesaria modificación del impuesto o incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y la posibilidad que se nos plantea en esta reformulación de ver si cabe o no introducir elementos de carácter ambiental. Mi esquema, voy a hacer unas referencias rápidas al impuesto para a continuación fundamentalmente centrarme en algunas de las propuestas de reforma que se han planteado con relación a este impuesto y analizar la posibilidad de encajar en estas propuestas elementos ambientales. Simplemente una referencia rápida, este impuesto cuenta con una dilatada presencia en nuestro ordenamiento. De hecho, nos tenemos que remontar al año 1919, donde se introduce el arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos. La configuración actual ya es a través de la Ley de Haciendas Locales y actualmente se regula en el artículo 104 a 110 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El fundamento, aquí sí que me quiero detener un poco, porque creo que es básico el tenerlo en cuenta de cada una reformulación de este impuesto y realmente que se tenga en cuenta en sus elementos, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. El fundamento, como digo, es el revertir
a los ayuntamientos parte de los aumentos de valor de los terrenos urbanos no ganados que haya sido generado por la actuación municipal y por el propio crecimiento de los pueblos y ciudades. Y para ello se toma como elemento de realización de tales aumentos la existencia de una transmisión de dominio, ya sea a título oneroso o a título lucrativo. El encaje constitucional de este fundamento lo encontramos en el artículo 47 de la Constitución española, donde se establece que la comunidad participará en las plusvalías que la acción urbanística realizada por parte de los entes públicos. La configuración actual del impuesto es bien conocida, simplemente destacar, incidir otra vez en que el hecho imponible es que grava el incremento de valor que experimenten estos terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre estos terrenos. También creo que es importante destacar, teniendo en cuenta que algunas de las propuestas de reforma indican la posibilidad de que desaparezca este impuesto, creo que es importante destacar la importancia de este impuesto desde el punto de vista de la recaudación. Y es que estos son datos del año 2018 que se han publicado en diciembre de 2020, pero es el segundo impuesto en el ámbito local en cuanto a su importancia desde el punto de vista de recaudación. En primer lugar, a una gran distancia, evidentemente, está el IBI, pero en segundo lugar está este impuesto. Muy cerca está el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Eso sí, hay que tener en cuenta que son una valoración general. Es decir, en las principales comunidades autónomas, en los municipios de las principales comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, de Cataluña y también es el caso de Aragón o Baleares, la recaudación por el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es superior al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, aunque en la mayor parte de los municipios el impuesto sobre vehículos genera una recaudación superior. La problemática fundamental que se ha planteado con relación a este impuesto gira fundamentalmente en torno a la determinación de la base imponible. La determinación de la base imponible ha ido evolucionando, hemos pasado unos parámetros a través de los cuales sí se fijaba el incremento real que se producía por la diferencia entre el valor de venta y el valor de adquisición, y en la actualidad tenemos unos parámetros que consiste en aplicar sobre el valor catastral del suelo en el momento de la transmisión un coeficiente, el cual se va incrementando según los años que hayan transcurrido desde la adquisición. Estos parámetros realmente nos están determinando un incremento en todo caso, pero eso sí, un incremento presunto. Lo cierto es que esta determinación actual inicialmente no planteó problemas, se encontraba en una situación de auge desde el punto de vista inmobiliario, luego realmente no plantea problemas, pero en el momento que llegamos a una situación de crisis inmobiliaria en la cual realmente ya no se producen incrementos, es que incluso se produce una pérdida, ahí es cuando realmente se plantean los problemas. Y en este sentido nos encontramos con una sentencia del Tribunal Constitucional en la que indica muy bien esta problemática cuando señala que la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado, que es la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos, en un efecto generalizado, al que necesariamente la normativa de este impuesto debe atender. Es decir, el legislador necesariamente debe actuar en este punto. Y a partir de ahí, el Tribunal Constitucional ha emitido diversas sentencias, también el Tribunal Supremo, que se ha erigido en un máximo intérprete de la doctrina constitucional, pues ha aclarado muchos puntos, y en estas sentencias se ha declarado la inconstitucionalidad de varios preceptos relacionados con este impuesto por considerarlos contrarios al principio de capacidad económica y al límite de la no confiscatoriedad. ¿Qué consecuencias ha producido? Pues que a pesar de que se ha puesto de manifiesto la necesidad de que el legislador modifique esta normativa, sin embargo, lo cierto es que todavía no se ha llevado a cabo este cambio normativo. Luego nos encontramos en una situación de stand-by, una situación clara de inseguridad jurídica, de importante litigiosidad. Lo que nos queda hacer desde el ámbito académico es proponer criterios, elaborar propuestas que puedan servir y animar incluso al legislador para que lleve a cabo esta reforma normativa. Y en este momento quizás se presenta como una ocasión para analizar
la posibilidad de incluir elementos ambientales, al menos analizarlo. Por eso el siguiente paso es ver algunas de las propuestas de reforma que se han planteado y analizar en qué medida en cada una de estas propuestas podríamos encajar un elemento ambiental. Una de las propuestas de reforma que se han planteado consistiría en adaptar la normativa actual de este impuesto a la doctrina del Tribunal Constitucional. Esto supondría el establecer nuevos supuestos de no sujeción. Esta propuesta de reforma evidentemente tiene una serie de ventajas, tiene una serie de inconvenientes. Por ejemplo, creo que un inconveniente claro sería que todavía deja abiertas algunas cuestiones que es muy probable que fueran declaradas inconstitucionales, como aquellos casos en los que, aunque la cuota tributaria no sea superior a la ganancia patrimonial, sin embargo sí que esté muy cercana a esa ganancia, como digo, genera ventajas e inconvenientes. Pero desde el punto de vista ambiental, que es en lo que me gustaría centrarme, aquí sí que nos encontramos un encaje ambiental, porque es que realmente pienso, y así también lo ha manifestado el profesor Herrera Molina y la profesora Tandazo, aquí nos encontramos con un elemento ambiental, en concreto en la bonificación del 95% que se encuentra en el artículo 108.5. Porque esta bonificación del 95% se refiere a actividades económicas que sean declaradas de especial interés. Creo que actividades en materia de protección del medio ambiente pueden ser consideradas actividades económicas declaradas de especial interés, teniendo en cuenta su incidencia social. Otra propuesta es la elaborada por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Local. Esta comisión propone la creación de un nuevo impuesto, el impuesto municipal sobre las plusvalías inmobiliarias, y el elemento fundamental que me gustaría destacar es que aquí se recoge los incrementos de valor teniendo en cuenta no solamente el terreno, sino también la construcción. Y el hecho de tener en cuenta también la construcción, desde mi punto de vista, incrementa de una manera notable las posibilidades de incluir un elemento ambiental. Es cierto que en la propuesta de la Comisión no se hace referencia a elementos ambientales, pero pienso que sí se incrementan estas posibilidades. Y además encajaría perfectamente en la senda que se está marcando, por ejemplo, en el proyecto de ley de cambio climático, teniendo en cuenta la importancia de la edificabilidad, de cómo se puede actuar sobre ella desde el punto de vista ambiental. Así, por ejemplo, se podrían establecer incentivos en aquellos casos en los que se recogiesen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, incentivos en aquellos casos en los que se utilizasen materiales de construcción ecológicos o reciclados, etcétera. Las propuestas de reforma, gran parte de la doctrina, como señalaba al principio, ha propuesto la supresión total de este impuesto. En este caso, pues evidentemente si se suprime el impuesto ya no podemos encajar elementos ambientales, y la posibilidad que se plantearía podría ser la de crear una contribución especial ambiental. En el ámbito del derecho comparado, aunque fuera del ámbito de la Unión Europea, sí nos encontramos algunos países que mantienen tributos con la finalidad de gravar las plusvalías que hayan sido generadas por la comunidad. Y en este caso, a diferencia de lo que ocurre en nuestro supuesto, el diseño y los elementos de estos tributos sí están relacionados con esta finalidad. Este es el caso de Israel, de Colombia y de Japón, que los voy a ver muy brevemente. El caso de Israel. En el caso de Israel tenemos un tributo municipal que grava el aumento de valor que se genera en un inmueble como consecuencia de distintas actuaciones públicas. Y en concreto hace referencia a estas distintas actuaciones públicas que pueden generar este incremento de valor. Por su parte, en el caso de Colombia, tenemos que la Ley de Participación en Plusvalía introduce un gravamen sobre los incrementos en los precios de la tierra que no se derivan del esfuerzo o trabajo de su propietario, sino de decisiones o actuaciones del ordenamiento territorial o de inversiones públicas adoptadas o ejecutadas en virtud del interés general. También en este caso, cuando configura el hecho imponible, recoge aquellas actividades realizadas por parte de la administración pública que van a generar este incremento de valor. Finalmente, en el caso de Japón, nos encontramos con el impuesto sobre la planificación urbanística japonés, y este se caracteriza porque grava con un 0,3% aquellos inmuebles, tanto terrenos como edificios, que estén ubicados dentro de un área de promoción de urbanización designada en la Ley de Planificación de la Ciudad, y el mismo se devenga el 1 de enero de cada año.
Junto con mi compañero, el profesor Álvaro del Blanco, he elaborado una propuesta de reforma, la hemos recogido en un manual que el mes que viene ya verá la luz, y la propuesta de reforma que hemos elaborado con relación a este impuesto consiste en configurar su hecho imponible de acuerdo a la justificación clásica, de acuerdo a ese encaje constitucional del artículo 47, es decir, que se graven las plusvalías que sean obtenidas como consecuencia de circunstancias urbanísticas, es decir, como consecuencia de acciones urbanísticas realizadas por los entes públicos. Esto supondría, desde un punto de vista de la seguridad jurídica, deberíamos incorporar en el hecho imponible esos supuestos concretos que generan esa plusvalía, y para eso siempre sería interesante el contar con técnicos especializados en la materia. Esto daría lugar a una reducción de la recaudación para las entidades locales. Luego sería interesante el compensar a las entidades locales, por ejemplo, entre otras cosas, en el ámbito estatal se va a incrementar el IRPF porque se reduce en concepto de gasto deducible lo que corresponde con este impuesto. En cuanto al elemento ambiental presente en este caso, pues realmente la verdad es que de una manera directa no podemos apreciar un elemento ambiental, en el sentido de no nos encontramos ningún incentivo en favor de la realización de conductas respetuosas con el medio ambiente. Aquí realmente la actuación es por parte de la administración pública, pero sí que nos podríamos encontrar un elemento indirecto, en la medida que esa actuación por parte de la administración pública generase efectos favorables desde el punto de vista ambiental. Un posible problema que se podría plantear, pues la similitud de esta figura con una contribución especial. Vale, cierta similitud, pero creo que realmente hay grandes diferencias. El hecho imponible es claramente distinto y, en todo caso, para evitar problemas, lo que debería hacerse es considerar que, en caso de que se hubiese satisfecho una contribución especial por la realización de estas obras, pues que esta fuera deducible en la cuota del impuesto. En conclusión, y termino ya para no alargarme más, evidentemente el impuesto es sobradamente conocido que necesita una modificación, que todos lo estamos esperando. Eso sí, en esa modificación hay dos límites claros a tener en cuenta. Por supuesto, el artículo 31.1 de la Constitución, al configurar los elementos esenciales, y por supuesto también el artículo 47 desde el punto de vista de su fundamento. En cuanto a los elementos ambientales, pues hemos visto que en algunos casos sí que tendría cabida elementos ambientales. En la propuesta que nosotros hemos realizado no tendría una cabida de forma directa, solo indirectamente, pero eso sí, o sea, esto no nos puede llevar a olvidarnos de que tenemos que seguir avanzando 100% en esa senda verde, que además el margen de actuación de España en materia de fiscalidad ambiental es muy importante, porque somos uno de los países con un porcentaje más bajo de ingresos por impuestos verdes, y que además, ya que nos encontramos en el ámbito de las haciendas locales, el papel de los ayuntamientos en cuanto a institución más cercana al ciudadano, creo que en este punto es fundamental. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias. Le doy las gracias a la profesora Carretero. Usted manifiesta algunas cuestiones importantes. Luego, si hay posibilidades, después de que intervengan los demás ponentes, haré alguna referencia a lo que ha dicho. Tenía yo en la cabeza eso que ha hablado de las contribuciones especiales, precisamente. Digo, está hablando de las contribuciones especiales, está absolutamente hablando. Porque volvemos otra vez a lo mismo. Luego hablaremos sobre ello. A continuación va a intervenir el profesor Sanz Gómez. Rafael, a quien le doy la bienvenida. Bueno, está en su casa, no te quiero dar la bienvenida, el que estoy fuera soy yo, él está en su casa. Que nos va a hablar de las tarifas, de las tasas y las tarifas de carácter ambiental. Me gustaría que me aclarara, entre otras cosas, la diferencia entre las tasas y las tarifas, porque la verdad es que lo que dice el Tribunal Constitucional no me deja nada claro la diferencia. Cuando quieras, por favor. Bien, muchas gracias. Tengo 10 minutos, así que no puedo explicar la diferencia entre tasas y tarifas. Me temo. Pues ya hablaremos tú y yo algún día. Ya hablaremos en otra ocasión. Bien, muchas gracias por la presentación y como tenemos poco tiempo, pues voy directamente al grano. En estos 10 minutos de lo que voy a hablar es del artículo 14.3
del proyecto de ley de cambio climático y transición energética en la versión enviada al Senado hace 2 días para hablar de movilidad urbana en la futura ley de cambio climático y de cómo las tasas locales pueden servir como instrumento de financiación por una parte, también de organización por otra. Este proyecto de ley prevé las medidas que deberán contener los planes de movilidad urbana sostenible que deberán adoptar no más tarde de 2023 los municipios de más de 50.000 habitantes para reducir las emisiones derivadas del transporte y también, en una enmienda que se introdujo, los municipios de más de 20.000 cuando superen determinados valores límites de contaminantes que se establecen ya están establecidos en un Real Decreto. Cuando hablamos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, tenemos, como supongo que sabemos, por una parte los sectores regulados, donde la fuente es conocida, la industria, y lo que se aplica es este mecanismo de comercio de derechos de emisión, y los sectores difusos, entre los que se encuentra el transporte, y que en su conjunto, estos sectores difusos generan el 61% de las emisiones en la Unión Europea. Los Estados de la Unión Europea, en el marco de los compromisos del Acuerdo de París, han adoptado criterios de reducción y en el caso de España, tomando como base los niveles de 2005, nos comprometemos a reducir la emisión de gases para 2030 en un 26%. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el papel de las tasas y precios públicos y tarifas, etcétera, etcétera, como elementos tanto de financiación como de regulación, siendo conscientes de que la política tributaria pues, no puede generar cambios relevantes por sí sola? Entonces, nuestra intención es, digamos, modesta. Este proyecto de ley, en su redacción vigente, no sabemos cómo acabará, entiendo que hace necesario replantear la movilidad urbana a partir de 2 ideas. La primera es la descarbonización del transporte, ya se ha hablado de esto, tanto el público como el privado. Y la segunda es la intermodalidad, favorecer el uso de diversos medios de transporte combinados. No todo se puede fiar al transporte privado, por mucho que sea eléctrico. Antes decía Gomar que todos los coches contaminan, no solo los coches de motor de combustión, pero tampoco se puede fiar todo necesariamente al transporte público. Evidentemente debe fomentarse, pero la futura ley dice ahora mismo expresamente lo que se llama transporte en la red de transporte público se incluirán medidas de integración multimodal. También se habla de favorecer los desplazamientos es necesario replantear incluso la estructura de las ciudades. ¿Cómo podemos favorecer que la gente vaya andando en los sitios si todo está lejos? Por eso digo que desde el principio parto de que lo que podemos hacer con los tributos y más aún con las tasas es limitado. Pero sí cabe señalar que la ley habla de fomentar la movilidad eléctrica compartida y que hay iniciativas empresariales de alquiler de vehículos de muy diverso tipo, turismos, motocicletas, bicicletas, patinetes, cuya integración en el sistema de movilidad de una ciudad pues no siempre está resultando pacífica. Conocemos el caso, por ejemplo, de Valencia y lo que pasó con los patinetes, donde el ayuntamiento se introdujeron sin autorización y el ayuntamiento los retiró. Esta articulación de los diversos medios de transporte es responsabilidad evidentemente del sector público. En primera instancia a nivel local, en algunos casos pues es posible y conveniente la colaboración interadministrativa. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, ya me convertí en esa persona que dice aquí en Madrid, existe el Consejo Regional de Transportes de Madrid. Entonces, lo que voy a tratar son 3 cuestiones. La primera, ¿cómo fomentar el uso del transporte público? Hay datos muy útiles para la Comunidad de Madrid, supongo que los habrá en otros ámbitos, que se toman de la encuesta domiciliaria de movilidad de 2018, donde nos dicen que de las personas que no usan el transporte público, solo un 2% dice que es por su precio, frente a, por ejemplo, un 30% que dice que es que se tarda más, o un 18% que afirma que la razón es que no hay una buena combinación. Entonces, de entre las medidas que tendrán que implementar los municipios para la mejora del transporte público y para fomentar su uso, parece que las tarifas no constituyen un elemento muy relevante. Y, por el contrario, el fomento de la intermodalidad sí que puede favorecer el empleo del transporte público en los supuestos en los que, como vemos, los usuarios potenciales dicen que es que no hay transporte público disponible cerca o que hay una mala combinación. Una cosa muy interesante de todos modos sobre potestad tarifaria, que la leo en la exposición de motivos de la ley que creó el Consorcio de Transportes de Madrid, es que las tarifas no deben cubrir la totalidad de los costes porque los beneficiados del sistema de transportes no son únicamente las personas que lo usan. Y esto es así por muchos motivos, pero el motivo medioambiental creo que es claramente uno de ellos y probablemente sea cada vez más relevante. Dejo simplemente esa idea.
todo esto lo desarrollaré más en el texto. La segunda cuestión que quiero tratar es la descarbonización del vehículo privado, donde hay un instrumento muy importante aquí que es las zonas de baja emisión que tendrán que crear las entidades locales antes, como digo, de 2023 y que se definen en la ley como el ámbito delimitado por una administración pública donde se aplican restricciones de acceso, de circulación y de estacionamiento de vehículos. El objetivo es mejorar la calidad del aire, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y se aplica a la hora de establecer estas restricciones la clasificación de vehículos de acuerdo con lo que establece el Reglamento General de Vehículos vigente, que es la etiqueta ambiental de la DGT, sobre la cual José Manuel Tejerizo ha hablado muchas veces de que esos son esos 5 euros que se pagan por la etiqueta que luego se pone en el vehículo. Bueno, no voy a tratar eso porque tampoco tengo tiempo, lo siento mucho. En las restricciones de estacionamiento intervienen evidentemente, por un lado, las ordenanzas de movilidad y por otra parte la tasa por estacionamiento regulado. He estado mirando las 50 capitales de provincia y de ellas 22 han introducido, salvo que se me ha escapado alguna, algún tipo de medida que beneficie a los vehículos eléctricos, híbridos o de bajas emisiones. Claro, este estudio lo quiero ampliar porque en España hay 149 municipios con más de 50.000 habitantes, que son los que tendrán que adoptar como mínimo este tipo de medidas según el proyecto de ley. ¿Qué encontramos? Encontramos, pues, por una parte, municipios donde a los vehículos eléctricos no se les aplica el régimen de establecimiento regulado, sino que ni siquiera tienen que obtener el ticket, con lo cual no tienen limitación de tiempo. Y en un segundo caso, encontramos otros donde no hay que pagar la tasa, pero sí se aplican las restricciones temporales. Pues hay un supuesto de no sujeción o de exención, una bonificación del 100%, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que cuando se introducen beneficios fiscales, el Supremo exige que las entidades locales estén autorizadas, al menos implícitamente, para introducir, como digo, este tipo de beneficios fiscales. Entonces es relevante que haya normas que encomiendan a las entidades locales la promoción del empleo de vehículos eléctricos y, entre ellas, pues, esta futura ley de cambio climático. Y también es interesante cómo un número creciente de municipios, a la hora de decir que es un vehículo eléctrico, que es un vehículo de bajas emisiones, se remite a la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico. Esto yo entiendo que es deseable porque proporciona una mayor homogeneidad, simplifica la gestión del sistema, sobre todo para pequeños municipios, esto es mucho más sencillo así, y como al definir que es una zona de baja emisión, el proyecto de ley de cambio climático se remite a esta etiqueta, pues tiene sentido unificar sobre esos criterios. Tercera cuestión, que es el fomento de la intermodalidad. Hay estudios sobre los beneficios del coche compartido que muestran que se reduce el número de vehículos, normalmente porque alguien que está empleando un coche compartido, pues o vende el antiguo o aplaza la decisión de comprar uno. También es muy interesante que quienes usan coches compartidos también caminan más o usan más la bicicleta, el transporte público, porque, claro, desde el momento en que una persona ya no tiene coche, pues el coche compartido es uno más entre los diversos medios de transporte que se usan en función de cuál interese más en cada momento concreto. Como el proyecto de ley de cambio climático dice que se implantarán medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida, algo que ya se preveía en diversas leyes autonómicas, pues es interesante tratarlo. De todos modos, bueno, ahora mismo el uso del coche compartido como medio intraurbano de transporte tiene relevancia sobre todo en Madrid y Barcelona, que son las que expresamente se encuentran referencias al car sharing en sus ordenanzas de la tasa por establecimiento regulado. Pero como hay una comunicación por la tarde, la de Zuley Fernández Caballero, sobre esta cosa concreta, pues tampoco me quiero extender mucho. Sí es interesante, por ejemplo, que en Valencia, aplicando el artículo 60 de la Ordenanza de Movilidad, que sujeta a autorización este tipo de actividad, pues hay un proyecto piloto en el que hay una única empresa autorizada que debe pagar además una tasa específica de 715 euros por vehículo y año. A las empresas que realizan este negocio les interesa evidentemente quedarnos sujetas a la tasa por estacionamiento regulado. Y si puede ser que queden excluidas del régimen que limita el tiempo de estacionamiento, y de ahí el uso normalmente de vehículos eléctricos. Y esto a su vez es muy interesante, es muy positivo desde la perspectiva de un municipio que tiene que reducir la emisión difusa de gases de efecto invernadero y tiene que impulsar este tipo de movilidad menos contaminante, por así decirlo.
Pero claro, estas empresas no solo están aprovechando especialmente el dominio público por la ocupación temporal del aparcamiento, sino que hay además un beneficio económico específico que se obtiene a través de ese aprovechamiento especial, como sucede con la tasa de los cajeros automáticos, y esto justificaría la exigencia de una tasa específica diferente a la tasa por estacionamiento regulado, es decir, se puede eximir de la tasa por estacionamiento, pero exigir una tasa específica a las empresas que gestionan este tipo de flotas. Y además hay una razón adicional para someter la actividad a tasa, la emisión de la autorización para la actividad, que entiendo que debe preceder de un estudio del ayuntamiento como entidad que, insisto mucho en esto, tiene que articular las distintas formas de transporte en un territorio. También hay iniciativas para gravar otros vehículos, no coches, que también se alquilan a través de plataformas, ciclomotores, motocicletas, bicicletas o patinetes. Muchos de estos vehículos además pueden o suelen aparcar en las propias aceras. Esto implica pues, molestias o impedimentos adicionales, intereses que al final los poderes públicos tienen que ponderar. En el caso de Barcelona, por ejemplo, que fue pionera en el gravamen de una tasa por el aprovechamiento espacial basado en el uso compartido de bicicletas y motocicletas, donde es sujeto pasivo la empresa titular de la explotación económica, y bueno, se establece una tasa concreta por bicicleta y hay una autorización administrativa para realizar esta actividad. La autorización tiene una cosa que me parece muy interesante que quería destacar, que es que hay una obligación por parte de la empresa de permitir el acceso municipal a los datos del sistema en tiempo real, es decir, dónde está cada bicicleta en cada momento, porque están geolocalizadas. Y esto me parece una idea muy interesante porque, claro, hace falta tener datos de movilidad, de cómo se mueven las personas, para poder planificar y evaluar correctamente las políticas que se adopten en este área. Volver un poco a la idea de los poderes públicos como articuladores de los diversos medios de transporte, públicos y privados, en un territorio. Y ya dos ideas finales, espero no haberme pasado de tiempo. La primera es que las medidas que deben adoptar las entidades locales en materia de movilidad no deben ir en la dirección de sustituir vehículos privados de combustión por vehículos privados eléctricos, sino que en muchos casos lo que va a resultar más eficiente es fortalecer el sistema de transporte público y fomentar la movilidad compartida o la intermodalidad mediante la integración ordenada de diversos sistemas de vehículo compartido, ¿no? Como los que hemos estudiado, y que también realmente pueden ser de titularidad pública, como pasa en muchos municipios con las propias bicicletas que se gestionan pues, de manera pública, ¿no? También podría pasar así con los coches o las motocicletas si un ayuntamiento toma esta iniciativa. La segunda idea es que, insisto mucho en esto, la política tributaria es una pequeña parte dentro de un marco muy amplio que tiene que incluir medidas de muy distinto tipo: administrativas, incentivos, restricciones o prohibiciones, urbanísticas, facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta, pero casi cualquier política pública que se nos ocurra puede estar vinculada de alguna manera con la movilidad, incluso, por ejemplo, con la organización del trabajo. Si promovemos o no el teletrabajo, pues eso influye en la movilidad. Si avanzamos hacia jornadas más reducidas y más flexibles que mitiguen el efecto de las horas punta, pues eso evidentemente tiene un impacto claro en la movilidad. Y eso es todo y muchas gracias. Gracias, Rafael. Interesante lo que has dicho. Algunas cosas sigue sin aclararme qué es lo que pago por ponerme una etiqueta en el parabrisas del coche. Tengo curiosidad por saber exactamente qué es lo que estoy pagando. Algún día lo averiguaré. Estoy encantado de conocer y dar la bienvenida a la profesora Pablos Mateos de la Universidad de Extremadura. No sé si está en Cáceres, me imagino, sí, colocada. La Universidad de Extremadura, siempre la Facultad de Derecho estaba en Cáceres, me imagino que continuará allí. Tengo allí, como saben, muy buenos amigos y han tenido la amabilidad de invitarme en algunas ocasiones. Nos va a hablar de una tasa que ha planteado muchísimos problemas en la práctica. Es de los pocos impuestos, los pocos tributos que yo recuerdo que haya tenido una repercusión social, una protesta social. Pocos tributos lo han tenido. Curiosamente, los más importantes, el de la renta, bueno, la gente se queja de que paga mucho impuestos sobre la renta, los impuestos sobre sociedades, sobre el IVA, pero realmente resistencia ciudadana
Atributos no conozco más que dos. Uno, la contribución el IBI, el Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles, que en algún momento la resistencia social hizo que se detuviera una actualización catastral hace ya muchos años, y luego de la tasa de residuos, sobre todo en aquellos ayuntamientos en que decidieron suprimirla, digamos que de alguna manera, y lo vendieron como que lo incorporaban al impuesto sobre bienes inmuebles, y cuando se han encontrado con dificultades para la gestión de este tipo de actividades, pues lo han vuelto a reponer con gran enfado por parte de los contribuyentes. Bueno, pues sobre esto nos va a hablar la profesora Pablos Mateos, a la quien agradezco mucho su presencia. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Voy a intentar, en primer lugar, compartir pantalla. Espero que no tenga ningún problema para ello. No sé si están viendo ya mi... Sí, perfectamente. Perfecto. Pues nada, buenos días. Me gustaría, antes de comenzar mi intervención, dar las gracias al profesor Herrera Molina por la oportunidad que me ha brindado de participar en esta interesantísima jornada. Asimismo, también agradecer al profesor Tejerizo López su amable presentación. Mi intervención se va a centrar en la tasa de residuos, tributo que es exigido por numerosísimos ayuntamientos con el fin de garantizar, al menos parcialmente, la financiación necesaria para prestar el servicio de retirada y, en su caso, también el de tratamiento de residuos. Ahora bien, en el marco de una jornada dedicada a la reforma ambiental de las haciendas locales, esta figura tributaria despierta nuestro interés en la medida que entendemos que puede ser un mecanismo válido para conseguir objetivos medioambientales. Ahora bien, para ello será necesario que se produzca una transformación de su regulación en aras a incorporar criterios medioambientales en la cuantificación capaces de modificar las conductas del usuario, del sujeto pasivo, hacia otras más respetuosas con el medio ambiente. En definitiva, una transformación de la tasa de residuos hacia un tributo medioambiental. Pero antes de entrar en estas cuestiones, me gustaría, en primer lugar, justificar el porqué el interés de esa transformación, y para ello es necesario traer a colación la Directiva sobre Residuos. En ella se fijan los objetivos prioritarios en esta materia. No son otros sino la prevención, reducción de los residuos y su reciclaje. Además, para conseguir esos objetivos se establece una estrategia basada en la jerarquía de residuos, que consiste en introducir un cambio en la gestión que afecta a todo el ciclo. Es decir, no solamente se debe ocuparnos o preocuparnos del residuo cuando ya se ha producido, sino también en un momento anterior. Así, ese ciclo, ese orden ideal, pues nos llevaría a una primera fase en la que sería necesaria una reducción de las materias primas. Ello, consecuentemente, va a generar una reducción también de los residuos. Una vez que estos se han producido, deberían realizarse acciones de reutilización y reciclado de forma que vuelvan nuevamente al origen, a la primera fase del ciclo, y solamente con aquellos con los que no es posible reutilización o reciclado, proceder a su eliminación. También la directiva ofrece medios para coadyuvar o incentivar esa jerarquía de residuos, instrumentos idóneos entre los que destacamos los sistemas de pago por generación por su perfecto encaje en un tributo como la tasa de residuos. Y por último, de esta directiva destacamos los objetivos que deben cumplirse en el ámbito de los residuos municipales. En la última modificación del año 2018 se incorporan nuevos objetivos y, por tanto, en la actualidad, para el año 2035, los residuos medioambientales deberán ser reutilizados, reciclados en un porcentaje del 65%. Bien, pues este es el contexto en el que suscita o se genera nuestro interés por la tasa de residuos. Indicábamos como una medida, como un instrumento que nos pueda servir, que pueda ayudar a la consecución, a la incentivación de esa jerarquía de residuos y asimismo a la consecución de esos objetivos en materia de medio ambiente que se establecen en el ámbito de la Unión Europea.
Si bien, como decíamos anteriormente, será necesario incorporar criterios medioambientales en su cuantificación capaces de incidir en aquellos aspectos nocivos sobre los que se quieren modificar, concretamente pues, la reducción o conseguir una mayor cuantía de reducción de esos residuos. ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿O qué es lo que están haciendo numerosos ayuntamientos, afortunadamente, en este momento? Y en este punto quisiera hacer pues, un pequeño inciso. Voy a hacer referencia a 4 municipios, sin embargo, hay que decir que son, afortunadamente, muchos más los que están consolidándose en esta estrategia de incentivar esa jerarquía de residuos en sus ciudadanos y utilizando además para ellos también nuestro sistema tributario. Decíamos, ¿cómo o qué están haciendo esos municipios para conseguir que la tasa comience a ser, o pueda hablarse de una tasa o un tributo medioambiental? Bueno, pues en primer lugar, o la primera de las cuestiones que nos puede permitir esa transformación es diseñar una tasa basada en el sistema de pago por generación. De esta forma sería pues, más viable, permitiría una mejor aplicación del principio de quien contamina paga, en la medida que tendríamos una tasa de residuos sensible a esa generación del efecto sobre el que se quiere incidir, sobre la generación de residuos y con, permitiendo o regulando que aquellos que generan mayor número de residuos sean los que tengan que pagar una mayor cuantía en concepto de tasa. Para poder hacer esa transformación es necesario también contar con los instrumentos idóneos. En este sentido, pues cobran una especial relevancia, pues entre otros, los contenedores con cierre electrónico, en la medida que nos permiten identificar quién genera el residuo y además cuánto residuo genera a través de las tarjetas magnéticas que van a permitir la apertura de ese contenedor y además, como decíamos, identificar al que genera el residuo y además poder cuantificar el residuo que se ha generado. En la localidad de Zamudio está en proceso de implantación un sistema que utiliza estos contenedores de cierre electrónico y además está también pendiente de aprobación. No se ha aprobado para este año, pero ya se puede consultar en la página web del ayuntamiento una tasa de residuos que tiene una cuota fija de 26 euros trimestrales en función a un número de aportaciones concretas, 13, para el contenedor de la fracción resto, es decir, aquellos residuos que ya tienen que ser incinerados, no cabe con ellos reciclaje o reutilización. Decíamos una cuota básica de 26 euros trimestrales que dan derecho a 13 aportaciones a ese contenedor, cuyo identificación de sujeto pasivo se hace con esa tarjeta magnética que hemos hecho referencia. Además, podrían incrementarse el número de aportaciones hasta 16 cuando en el domicilio estén empadronados 6 o más personas. Incluso esa cuota básica puede ser reducida si los usuarios realizan una serie de aportaciones al resto de contenedores de otras fracciones. Pero lo más interesante, además, incluye una cuota variable de 2 euros por cada aportación que exceda las 13 o 16 que marca la ordenanza fiscal, cuantía que también se podría reducir si realizan aportaciones al resto de contenedores. También pueden utilizarse otros instrumentos como son contenedores que en este caso son propiedad del sujeto pasivo, del usuario del servicio. En este caso también es necesaria la identificación del cubo o contenedor para poder asignarlo a un domicilio en concreto y además poderlo cuantificar cuál es la generación de residuo que se ha generado. Este es el sistema que se está desarrollando en Usurbil, a ver, con unos datos sobre recogida selectiva que rondan el 86%. En esta localidad tiene establecido un sistema de recogida puerta a puerta, donde los ciudadanos tienen que depositar estos cubos, determinados residuos como el papel y cartón, lo pueden depositar directamente, pero decíamos hacen esas aportaciones a un colgador y en el caso de la ordenanza fiscal pues también recoge una cuota fija
que bueno, pues va a estar en función del tipo de usuario, si la vivienda está en el casco urbano, es una vivienda rural o una industria o comercio, y una cuota variable que también va a recoger o va a cuantificar la fracción resto, insisto, aquella que no se va a poder reciclar, y en este caso pues lo va a medir en función al volumen. Cuanto mayor sea el volumen, la tasa va regulando cuál es la parte variable que se tendrá que abonar por parte de su usuario, que más residuo de la fracción resto ha generado. Otro sistema que también nos permite cuantificar el residuo generado, bueno, pues los sistemas de pago por generación por bolsa. En este caso, pues son fórmulas prepago, en la que la tasa se abona en el momento en el que se adquiere esa bolsa. También se ha puesto en marcha este sistema en la localidad de Rasquera, también con unos éxitos importantes, en torno también al 80% de recogida selectiva. En este caso, pues lo que hace la ordenanza es regular nuevamente una cuota fija para determinados tipos de usuarios y la clasificación de usuarios que hace la ordenanza, y una parte variable, en este caso va a venir determinada por el número de bolsas que sean necesarias para depositar la fracción resto y envases. Evidentemente, en este caso, cuanto mayor sean los residuos generados en estas dos fracciones, mayor será el número de bolsas que tengan que ser adquiridas, mayor en consecuencia el abono de la tasa de basuras. Antes de cerrar esta primera sistema en el que puede facilitar esa transición hacia un tributo medioambiental de la tasa de residuos, bueno, no me resisto a comentar que en numerosísimas ordenanzas fiscales existe lo que se podría denominar un pago por generación indirecto o impropio, en la medida que existe una tasa domiciliaria y una tasa industrial o comercial. No obstante, entendemos que son estos sistemas que son capaces de pesar de forma más exacta el residuo los que deben ser aplicados para que efectivamente podamos aplicar o se haga realidad ese principio de quien contamina paga y tengamos una tarifa sensible a aquellos que tienen conductas más respetuosas con el medio ambiente. En definitiva, una tasa de residuos más justa. Además de estos sistemas, también es posible bueno, pues, generar esa transformación a través de beneficios fiscales que incentiven conductas más respetuosas con el medio ambiente y con ello pues, se consiga una rebaja de la factura fiscal. Entre otras localidades, San Sebastián recoge en su ordenanza fiscal una corrección a la cuota, de forma que los usuarios que estén dados de alta en un censo, en el censo correspondiente, además dispongan de la tarjeta magnética que dé acceso a esos contenedores, porque se están utilizando ese sistema, contenedores de cierre electrónico, pues si realizan una serie de depósitos durante todo el año en el quinto contenedor o contenedor de material compostable, si realizan compostaje individual o comunitario, podrán conseguir una rebaja, como decíamos, de la factura fiscal que se bueno, traducirá en un ingreso en la cuenta corriente designada al efecto el primer mes del año siguiente, en el que se computa pues, cuántos residuos cuántas aportaciones se han realizado a esos contenedores de, insisto, material compostable, o cuántas aportaciones se han hecho de compostaje por parte de los ciudadanos. Concluyo reiterando la idea con la que iniciaba mi intervención. Entendemos que la tasa de residuos así regulada es una tasa de residuos más justa y que ayuda a conseguir esos objetivos fijados en la directiva, fijados en el ámbito de la Unión Europea, y permite en definitiva conseguir la consecución de las 3 R's de la economía circular: reducir, reutilizar y reciclar. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para aclarar cualquier duda que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, profesora Pablos Mateos, por su intervención. He perdido a la profesora Arranz, que no sé dónde se me ha ido. No sé si está o no está, porque la he dejado de ver. Buenos días, estoy aquí. ¿Me escucháis? Ahora sí. Estoy aquí, buenos días. La profesora Arranz, vieja conocida por mí hace tiempo, no porque sea vieja, sino porque el viejo soy yo. Esto, me he olvidado decir antes que me encanta que estemos viéndonos sin lo que llaman
lo que llaman los argentinos el barbijo, porque ahora no es capaz uno de identificar a la gente, y así por lo menos a distancia sí como somos capaces de vernos unos a otros. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar la palabra a la profesora Rampa que nos hable de la prestación por el servicio de alcantarillado de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Encantado de volverla a ver. Muchas gracias, profesor Tejerizo, por su presentación y gracias, por supuesto, a los coordinadores y los organizadores de esta jornada por darme la oportunidad de compartir con todos los asistentes esta ponencia que no pretende ser más que una modesta reflexión sobre una tasa que se exige en muchos municipios dentro y fuera de Cantabria, pero que lógicamente yo para acotar un poquito el tema objeto de estudio pues he elegido algunas de las que se exigen en los principales ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria para, ya digo, tener una referencia más concreta sin perjuicio de que luego pues quizá en el documento escrito que se publicará pueda ampliar el contenido de esta ponencia. He tenido problemas para compartir el documento, tampoco podía tener acceso al chat y amablemente nuestro compañero, ponente, organizador Rafael se ha ofrecido a presentar mi PowerPoint, un breve PowerPoint que he presentado para acompañar mi presentación, así que si él es tan amable y lo puede compartir, ya me ha dicho que no tenía inconveniente, pues se lo agradezco y le tendré que pedir. Lamento la molestia, tendré que pedirle que pase, pero de verdad que no he conseguido, no sé qué ha pasado. Bueno, sin más, como decía... Ya somos dos. No, si yo habitualmente lo consigo, pero no sé qué me ha pasado hoy, que ya digo, ni tampoco el chat me ha funcionado y no sé qué ha pasado. Bueno, ahí lo veo. Muchas gracias, Rafael. Si quieres, pasamos a la primera ya directamente. Como decía, he tomado como referencia la tasa municipal por la prestación del servicio de alcantarillado que se exige en algunos de los grandes municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el objetivo de analizar a la vista de los principales elementos de su régimen jurídico si nos encontramos ante un tributo ambiental y, más allá, en la argumentación, una vez decidido si estamos o no ante un tributo que pueda considerarse ambiental, si no lo es, si lo debería ser o si es posible que lo sea, ¿no? Es un poco el hilo que mueve esta breve reflexión, que intentaré eso que sea breve dada la hora ya de la mañana. El servicio de alcantarillado, como todos ustedes saben, pues es este sistema de evacuación de las aguas residuales para su tratamiento desde el lugar en el que se generan. Es un servicio, claro, que tal y como se extrae de estos artículos que he citado ahí, de la Ley de Bases del Régimen Local, está atribuido la gestión de este servicio, es una competencia municipal, está atribuida a los entes locales que a su vez pueden implantar también servicios para dar cumplimiento a dichas competencias y que en consecuencia pueden exigir, tal y como establece el artículo 20 de la Ley de Tasa 24 en concreto, apartado R de la Ley de Haciendas Locales, pueden establecer una tasa para sufragar el coste o la financiación de dicho servicio. Claro, este es el primer punto de partida o el primer punto de reflexión en torno a esta prestación, y es que si encontrándonos como nos encontramos, y podemos pasar por favor la siguiente transparencia, ante un servicio que es esencial y que está vinculado claramente a un interés general, ¿es la tasa la figura idónea para su financiación o si debe ser financiado con cargo a recursos ordinarios? No quiero extenderme tampoco mucho en esto porque no procede aquí ahora en este momento, pero sí que es cierto que ha sido constante o ciertamente frecuente la opinión de muchos tributaristas que han estudiado esta cuestión, favorables al hecho de que este tipo de prestaciones, cuando tienen, como en este caso, una evidente carácter general y un evidente interés esencial no solo para el contribuyente que recibe el servicio, sino para toda la colectividad, en la financiación de este tipo de servicios debe primar más el interés general y, por tanto, debe primar los recursos ordinarios y no las tasas que están más directamente relacionadas con la prestación del servicio concreto. Nosotros, en mi caso, yo entiendo que hay determinadas circunstancias que concurren que perfectamente avalan que sea la tasa el recurso que se utilice para financiar este tipo de prestación de servicios. Es un servicio que, como está subrayado, es esencial y tiene un interés general, pero que cabe perfectamente considerar divisible. Y desde ese punto de vista es perfectamente posible también acudir al principio del beneficio,
en quien provoca ese coste y en que se ve beneficiado por ese servicio a la hora de determinar qué asignación de recursos se destinan hacia él y, por tanto, en qué punto o en qué cuantía, en qué montante va a poder tener que responder del coste de ese servicio. Hay que tener en cuenta, además, que en cuanto el servicio es con natural a su carácter público y esencial, es un servicio obligatorio que no se puede prestar por el sector privado y que, además, hay que tener en cuenta también que en este tipo de casos, cuando se beneficia a la colectividad, se está beneficiando al individuo, igual que se puede decir que cuando se beneficia al individuo que recibe el servicio, se beneficia a la colectividad. Sin duda, acudir a la tasa permite identificar mejor el coste del servicio para cada contribuyente y yo creo que eso siempre colabora en una mejor percepción social del tributo y además yo creo que también, y por eso está metido ahí en ese segundo plano, ayuda también a los contribuyentes a visibilizar la incidencia que en el medio ambiente tiene su actividad. Desde este punto de vista, y una vez que podamos entender qué es la tasa, la prestación idónea para financiar este tipo de servicios, podemos, por favor, pasar a la siguiente. La cuestión es plantearnos, como antes decía, si se puede considerar un tributo ambiental. Y es que tendemos a pensar muchas veces que cualquier tributo que lleva un nombre como prestación de servicio de alcantarillado, por poner el ejemplo, pues ya nos sitúa claramente ante un tributo ambiental. Yo creo que es compartido habitualmente por la doctrina y el informe de la Comisión para el Estudio y Propuesta de Medidas de Reforma de las Haciendas Locales así lo recogió expresamente. Cuando hablamos de tributo ambiental estamos hablando de un tributo que no solo tiene como objetivo gravar una actividad que, como en este caso, tiene un componente medioambiental claro, sino que lo que pretende realmente es incentivar, es que tiene una finalidad conductista de incentivar determinadas actividades o desincentivar, las que se puedan considerar en su caso más contaminantes, vinculando la carga tributaria en función de que concurra o no la actividad que se quiere disuadir o que se quiere incentivar. Es verdad que este planteamiento, en el caso de las tasas, exige ser matizado además. ¿Por qué? Porque las tasas son un instrumento claro de financiación de la prestación de servicios y desde ese punto de vista la finalidad contributiva de la tasa, la finalidad que vincula esta prestación a la satisfacción del coste de los servicios es más que evidente y es más que preponderante, como veremos a continuación, de tal manera que introducir ahí el elemento medioambiental desde esa perspectiva que yo le he dado, esa perspectiva siguiendo esta idea conductista de incidir en las conductas de los ciudadanos, puede ser más difícil, ¿no? Y de hecho es bastante frecuente que las tasas, incluso las tasas medioambientales, este carácter extrafiscal sea más difícil de apreciar. Sin embargo, lo cierto es que nada impide que las finalidades ambiental fiscal y extrafiscal puedan convivir en el seno de un mismo tributo. Y desde ese punto de vista creemos que incluso es deseable que puedan convivir en el seno de un mismo tributo, en este caso de una tasa como la que presentamos, porque sin perder o mermar la eficacia recaudatoria de la misma y, por tanto, su utilidad como instrumento de sostenimiento de un servicio público, al mismo tiempo puede contribuir a garantizar la sostenibilidad ambiental, evitando, en la medida de lo posible, conductas que pueden resultar perjudiciales para el medio ambiente. Como decía, y voy a intentar ir más rápido porque creo que estoy yendo más despacio de lo que quisiera, a la hora de analizar si estas tasas municipales por prestación a la hora de decidir, si estas tasas municipales por prestación de servicio de alcantarillado son o no un tributo ambiental desde el punto de vista que le hemos dado. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Lo que hemos hecho ha sido analizar, lógicamente, los elementos básicos de la estructura del tributo, cuál es su hecho imponible, quién está obligado a su pago y posteriormente también, por supuesto, los elementos de cuantificación y las posibles exenciones, bonificaciones o reducciones que se aplican en la misma. El hecho imponible, básicamente las tasas que he analizado reproducen de manera muy similar este esquema. Está por una parte la prestación del servicio de alcantarillado y el servicio de inspección de las alcantarillas particulares, las limpiezas de fosas sépticas, etcétera. Este servicio de inspección le vamos a dejar a un lado porque lo que nos interesa realmente es centrarnos también aquí en el caso de la prestación del servicio propiamente dicha. Siendo este el hecho imponible, lógicamente, el sujeto pasivo de la tasa, ¿cuál es? Pues siempre, como se indica ahí, los sujetos beneficiados que han solicitado o que han provocado el coste y que, por tanto, resultan directamente afectados por dicha prestación.
Si pasamos a la siguiente, podemos ver que analizando no solo este hecho imponible, que es, ya digo, compartido básicamente de manera casi similar por todas las tasas que he analizado, como la jurisprudencia que existe sobre la materia, sobre otras tasas de alcantarillado exigidas en otros municipios, pero muy similares a las que se exigen aquí, nos damos cuenta que el componente retributivo y compensatorio de provocación de costes ha sido básico y esencial para determinar el hecho imponible, y a ello contribuyen, como decía, o se puede precisar o matizar con algunos pronunciamientos jurisprudenciales que han entendido que la exigibilidad de esta prestación es siempre obligada, dado que el uso del servicio también lo es. Siempre se presume, en muchos casos así lo indican también las propias normativas, que por la mera acometida a la red, aunque el servicio no se utilice, ya se presume que la prestación se está otorgando al contribuyente y con lo cual se está realizando el hecho imponible y se está exigiendo el pago, aun cuando los contribuyentes no realicen la acometida de una finca a la red general, sino que están vertiendo en instalaciones propias, no se les va a exigir, y entonces nos planteamos aquí, o sea que están contaminando, están vertiendo agua, pero como no utilizan el servicio no se les exige la tasa. Eso es correcto desde el punto de vista de la conceptuación de la tasa, pero lógicamente nos aleja de esa finalidad extrafiscal que se podría atribuir a la misma. Y en ese sentido también hay varias sentencias que hablan de la exigibilidad de la tasa, aun cuando el servicio se preste de manera deficiente o incluso no efectiva, con lo cual nuevamente todo esto, si podemos pasar a la siguiente, por favor, nos lleva a concluir que estamos hablando de una tasa con un componente retributivo básico de compensación de los costes derivados de la prestación del servicio. Si nos fijamos en la cuantía de las tasas, básicamente todas las que se presentan a análisis plantean una cuota fija que puede, en unos casos es una cuota fija trimestral, en otros es semestral, en otros es por acometida, ahí hay cierta falta de homogeneidad, y lo que sí presentan en la mayoría es una cuota variable en función del consumo de agua en metros cúbicos. Claro, ante esta cuota variable es precisamente ante la que nos podemos preguntar si esa cuantía se establece precisamente porque se entiende que un mayor consumo del agua supone un mayor uso del servicio y, por tanto, se está dando fuerza al principio de equivalencia o de provocación de costes. Si un incremento de costes realmente está respondiendo a un mayor consumo... Perdón, si podemos... Sí, aquí, perfecto, gracias. Si cuando la cuota se incrementa realmente es porque entendemos que un mayor consumo es representativo de una mayor capacidad económica, o si cuando se está incrementando la cuota realmente se está haciendo como forma de desincentivar un incremento de los consumos. Aquí yo creo que, en mi opinión, el problema doctrinal que se puede plantear y de resolución, que no es fácil, es el del principio de la presencia del principio de capacidad económica en esta tasa. Las tasas como esta tratan de retribuir y de financiar servicios muy concretos. Habitualmente, y es doctrina del Tribunal Supremo, muchas veces el principio de capacidad económica se entiende que pasa a un segundo plano. Y si ya en el ámbito de las tasas con carácter general el dar la correcta ubicación y definir el concreto papel que el principio de capacidad económica desempeña en esas tasas es difícil, cuando introducimos el elemento medioambiental, entonces el tema se complica aún más, porque ya sabemos que la relación entre la capacidad económica y la finalidad extrafiscal de los tributos no siempre transcurre por el mismo camino o en el mismo sentido. Incluso se ha llegado a hablar de extrafiscalidad regular o irregular en función de cómo vayan en dirección inversamente proporcional o directamente proporcional la extrafiscalidad y la capacidad económica, etcétera. Y bueno, simplemente quiero apuntar que ese es uno de los conflictos que se plantea desde el punto de vista teórico en este punto y que no tiene fácil conclusión a mi modo de ver. Estaré encantada de escuchar las opiniones al respecto de quienes nos acompañan, ¿no? Bueno, si pasamos a la siguiente, yo creo que a la vista del análisis de todas estas consideraciones sobre la cuantificación de la prestación, la jurisprudencia, y ahí cito algunas sentencias concretas, ponen el acento siempre en el componente retributivo y compensatorio nuevamente o de provocación de costes. Aquí, sin embargo, yo creo que sí que es posible introducir un matiz, y es que creo el único resquicio
que queda para poder apreciar la finalidad extrafiscal es precisamente el hecho de que las cuantías se incrementen con el incremento del consumo como medida desincentivadora. Aquí sí se podría ver esa posible finalidad, esa intención conductista de la tasa, y no hay más que ver que, como ejemplo, no quiero aburrir con datos estadísticos, pero como media más o menos he calculado que se cobra 0,14 euros por metro cúbico por el uso del servicio, y por ejemplo algunas ordenanzas atribuyen o crean tipos incrementados en función de los excesos de consumo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santander, cuando se consume más de 30 ya sube a 0,41, de 0,14 a 0,41. Yo creo que hay, ya digo, ese incremento se puede justificar en esa mayor utilización del servicio. No sabemos si sí o no en la mayor capacidad económica o no del sujeto, eso ya daría para otro análisis mucho más complejo, pero desde luego es el resquicio que nos queda para poder ver algún viso de extrafiscalidad en este tributo. Si pasamos a la siguiente, por favor, aquí hemos analizado también con el mismo objetivo y poder llegar a conclusiones cómo se han establecido las posibles bonificaciones, reducciones o exenciones en el ámbito de estos tributos. Resumiendo muchísimo, básicamente se han tenido en cuenta únicamente el número de miembros de la unidad familiar, el hecho de tratarse de personas jubiladas, desempleadas, protección a la dependencia y la discapacidad. Es decir, nuevamente son consideraciones que atienden a la capacidad económica o a la protección social de los contribuyentes y no tanto a la finalidad conductista o de fomento, de desincentivo de algunas actuaciones en el ámbito de la prestación tributaria. Pasamos ya a la última y termino ya como conclusiones finales. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que nos encontramos ante un tributo que, con un destino claro de financiación de un servicio público en el que la única posibilidad de advertir su carácter extrafiscal viene de la mano del posible incremento de las tasas en los casos de mayor consumo. La pregunta es, ¿podría ser un tributo extrafiscal? ¿Debería serlo? Que es como empezaba mi intervención. Bueno, básicamente la posibilidad de serlo vendría de la mano de la implementación de algunas medidas concretas, algunas de las cuales ya se han citado por otros ponentes aquí. La posibilidad de introducir exenciones o bonificaciones que se apliquen en casos en los que existe una mera potencialidad del uso del servicio, pero no se usa. Lógicamente, ahí sí se vería claramente que el no uso estaría desincentivando el consumo en los casos en que fuera posible, porque ya digo, partimos de un servicio que es esencial, incrementando proporcionalmente la cuota en los casos en los que se produzcan incrementos notables del consumo, siendo o dejando de manera evidente para los contribuyentes que esos incrementos de consumo derivan efectivamente en incrementos más que evidentes de la cuantía a pagar. Y en su caso también se podría estudiar la posible afectación de lo recaudado para gastos relacionados con el servicio. Esta afectación, como se sabe, es un elemento que muchas veces se vincula a la extrafiscalidad como una forma de lograr la mejor aceptación social de los tributos y como una forma también de que si lo recaudado se destina de manera evidente a satisfacer ese servicio de manera perceptible para los contribuyentes, eso puede incidir en sus comportamientos y atenuar actuaciones que sean contaminantes. No desconocemos, en todo caso, algunos problemas que se pueden dar aquí, y es que nos encontramos ante una tasa, como hemos dicho, vinculada a un servicio esencial cuya capacidad de actuación desincentivadora no va a ser muy grande. Y, en segundo lugar, y otra cuestión que voy a apuntar de manera muy breve, es la necesaria coordinación, que es un tema también del que se ha hablado mucho esta mañana, la coordinación de esta prestación con el canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En la Comunidad Autónoma de Cantabria exige un canon por el abastecimiento del agua y además exige también una tasa por el agua, la mera generación del agua residual. Entonces, claro, nos estamos encontrando que el contribuyente paga al ayuntamiento y a la comunidad autónoma por tener el servicio de abastecimiento. Una vez que tiene el servicio de abastecimiento, por generar el agua, y una vez que lo genera, por vertirlo. Yo no sé si aquí, por mucho que la ley que regula el canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria se empeña en decir que el alcantarillado es competencia de los ayuntamientos y que son servicios o prestaciones perfectamente compatibles, no sé si no sería conveniente que todos los implicados, y aquí obviamente el papel del Estado legislador también tendría que ser relevante, se sentaran un poquito a hablar, a replantear la prestación tal y como está configurada en manera individual cada una de ellas y sobre todo de manera conjunta
en todos los casos, favoreciendo también, a mi modo de ver, una mejor percepción social de este tributo, el hecho de que en todos los ayuntamientos hubiera una mayor homogeneidad sin desconocer las particularidades de todos ellos. Perdón si me he extendido más de lo necesario, he intentado ser lo más rápido posible y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran plantearme o cualquier sugerencia o idea. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesora Arranz. Es ya muy tarde, hay que empezar luego después pronto. De todas maneras, hay unos pocos minutos, voy a permitir durante unos pocos minutos que si alguien que esté conectado tiene intención de preguntar algo a los y las ponentes, a él y las ponentes, que lo diga ahora o que calle para siempre, como dicen las películas americanas. Bueno, a mí me gustaría preguntar, profesor Tejerizo, si es posible. Sí, por Dios, faltaría más. Muy bien. Tengo una pregunta para cada una, las voy a hacer seguidas rápidamente. A la profesora Belén García quería preguntarle por qué se inclina más en una reforma del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos y no su sustitución por contribuciones especiales. Al profesor Rafael Sanz, si sería conveniente completar ese artículo 14, párrafo 3, el proyecto de ley de cambio climático, con medidas de reforma de la ley de haciendas locales, pues dirigidas por lo menos a esbozar esas tasas que has mencionado, ¿no? Y a la profesora Fátima Pablos, pues Mateos, una pregunta parecida, y es si el impuesto previsto en la ley del suelo, ¿no?, que está ahora en el Consejo de Estado, se debería haber acompañado también de propuestas de reforma, hay alguna, ¿no?, pero más ambiciosas, de las tasas sobre residuos. Y por último, a la profesora Consuelo Arranz, bueno, pues la última cuestión que ha mencionado, bueno, toda la ponencia ha sido muy interesante, pero centrándome en el último punto, pues cuál sería esa solución para coordinar los cánones de saneamiento con, no sé, se debería de aprobar una regulación estatal que incluyera tanto el canon como las tasas y cederlo a las comunidades autónomas, o por dónde se podría ir. Pues, perdón, pero es que han sido muy interesantes las ponencias y por eso. Pues tienen la palabra los interpelados e interpeladas. Belén. Bien, muchas gracias. Pues a ver, nosotros realmente en la propuesta que hemos formulado, sí nos decantamos por modificar el impuesto adaptándolo a su fundamento real y al encaje constitucional, pero no dejamos a un lado la posibilidad de que se exija una contribución especial, y por eso lo que tratamos es de formular ambos, y en caso de que se exija una contribución especial, que ésta sea deducible en la cuota. Por otra parte, creo que también es importante tener en cuenta que la configuración de una contribución especial tiene unas exigencias muy importantes que, teniendo en cuenta que hay todos los municipios pequeños, les dejamos un poco desvalidos, en el sentido que, pues, a la hora de determinar la base imponible, a la hora de determinar la cuota, el reparto de la cuota tributaria entre todos los sujetos que se consideran beneficiados por ese incremento de valor, las posibilidades de que se pueda plantear un recurso de reposición y que se quede fuera de juego esta contribución, creo que son importantes. Y por eso, aunque creo que se deben conjugar ambos y siempre que sea deducible, pero la contribución especial, los límites que se plantean y la exigencia de los requisitos, hay que considerarlos también. Que las contribuciones especiales han planteado en el pasado unos problemas tremendos y han terminado por hacerla una figura prácticamente residual. Bueno, he tenido oportunidad de ver la aplicación de alguna contribución especial y no se produjeron disturbios públicos, porque en aquellos entonces la verdad es que no estaban todavía de moda. El profesor Sanz, por favor, Jesús, Rafael, perdón. Sí. Bueno, gracias por la pregunta, Pedro. A ver, yo creo que realmente la mayor parte de las cuestiones que he tratado no necesitan una reforma normativa, porque sobre todo estamos hablando
Pasa muchas veces, es verdad, que las entidades locales se encuentran con problemas, quieren actuar al respecto y no tienen las herramientas. Pero cuando estamos hablando de movilidad y estamos hablando, en último término, de cómo se gestiona el espacio público, pues ahí sí entiendo que hay una habilitación suficiente para establecer tasas de muy distinto tipo, que en principio no exigirían una reforma normativa específica. Tal vez tendríamos que plantearnos, por ejemplo, cuestiones como las que se han puesto de manifiesto en la segunda mesa, si a lo mejor lo que sería falta es armonizar mejor los posibles beneficios fiscales que se puedan introducir para evitar bueno, pues algún tipo de distorsión. Pero en principio yo creo que no sería estrictamente necesario. Gracias. Fátima, su turno. Tienes apagado el micrófono, Fátima. Sí, no se te oye. No tienes el micrófono está apagado. Ahora. Ahora. Bien. Decíamos, a lo largo de la mañana se ha hecho referencia anteriormente pues, a ideas sobre coordinación, homogeneización. Es cierto que si se analizan los objetivos últimos que se pueden ver tanto en el impuesto estatal en cuanto que es la directiva sobre residuos la que marca esa necesidad de tasas o restricciones que se apliquen a los depósitos en vertederos, incineración de residuos, y de otro lado la tasa, bueno, que está incidiendo justamente en esa jerarquía de residuos en un momento previo, incentivando, si se adquieren esos criterios medioambientales, incentivando la separación de forma correcta en origen. Evidentemente, si se puede llegar a una coordinación, bueno, pues podríamos dibujar elementos comunes en todas las tasas, pero al libro que me iban haciendo la pregunta también me surgían dudas en relación a, estamos hablando de un tributo potestativo, en el sentido de que quizás el legislador estatal podría establecer efectivamente unas directrices claras de cómo tendrían que ser esas tasas si las queremos transformar en tributos medioambientales, pero en la medida que hablamos de un tributo potestativo, no puede ocurrirnos que tengamos ayuntamientos que no la adopten, ¿no? Y bueno, y de otro lado, pues también quisiera pues reiterar con la idea que ha puesto de manifiesto la profesora Arranz en relación a que las tasas realmente lo que tratan es de compensar el gasto que previamente bueno, pues se ha generado por parte de la obligatoria prestación del servicio por la administración, y esto no hay que perderlo de vista. En cualquier caso, esa posibilidad de coordinar tasas sí que se podrían establecer, pero la duda está hasta qué punto esa medida va a ser eficaz cuando hablamos de un tributo potestativo. Muchas gracias. Consuelo, tu turno. Muchas gracias y gracias al profesor Herrera por su amable pregunta. Bien, como decía al principio de mi intervención, tenía más dudas que conclusiones concretas, ¿no? Y no soy gallega, lo aseguro, pero sí que es cierto que a la hora de coordinar los tributos, como sugería yo al final, yo creo que aquí una de las cuestiones principales que surge es distinguir, por una parte, la prestación de servicio pura y dura y, por otra parte, lo que es ese componente extrafiscal. A mi modo de ver, el elemento que mayor distorsión genera en este punto, en el concreto caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por los tributos que existen tanto en el ámbito autonómico como local, está en el hecho de que haya una tasa por prestación de servicio de abastecimiento por parte de la comunidad autónoma, una tasa por prestación de servicio de alcantarillado local y luego haya un tributo extrafiscal, que como tal se define en la norma como impuesto extrafiscal, por la mera generación del agua, ¿no? Por el mero uso del agua. Yo creo que ese tributo es el que aquí no termina de encajar en ese contexto, y es quizá ese componente medioambiental implícito en ese impuesto extrafiscal en que se podría incorporar en alguna de las dos tasas o en las dos, no lo sé, ¿no? Quizá en las dos de manera evidente a fin de conseguir con mayor objetivo esa finalidad pretendida por la tasa, si le queremos atribuir ese carácter, como yo he llamado, conductista, o de influir en la eliminación o minoración en la medida de lo posible de la contaminación, algo que, insisto, no dejo de reconocer yo misma que es difícil desde el punto de vista de que estamos hablando de un servicio esencial, básico y de obligatoria utilización como es el agua, ¿no? No sé si con esto ayuda un poco a responder a la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los ponentes. ¿Alguna pregunta fuera de los ponentes?
Yo sí que quería decir, por una idea que me ha surgido con ocasión precisamente de lo último que se ha planteado, de la posible colisión entre tributos de dos administraciones, en este caso del ayuntamiento, de los ayuntamientos de Cantabria y de la comunidad autónoma, es que no podemos olvidarnos que estamos en un estado descentralizado y que hay tres administraciones con capacidad de establecer tributos. Eso no se puede olvidar. Y yo creo que en España estamos olvidándolo con frecuencia, con bastante frecuencia. Posiblemente muchos de los que están participando, interviniendo u oyendo esta jornada habrán tenido oportunidad de conocer ordenamientos extranjeros también de países descentralizados. En algunos de ellos, y estoy en estos momentos acordándome de Suiza, lo que hacen es establecer un mismo tributo, pero con compartimentos estancos, de tal manera que una parte la recauda, la establece el gobierno federal, otra parte la establece, en este caso, el cantón, y otra parte la establece el ayuntamiento, el municipio. Este tipo de colaboraciones pone de manifiesto que además tienen sentido, porque la verdad es que hay tres administraciones, pero el contribuyente no es más que uno. Y además el contribuyente no suele tener varias capacidades económicas. Esta trozo para la comunidad, esta es mi capacidad económica para el Estado, esta es para la comunidad autónoma y esta es para el ayuntamiento. Y no digamos nada por las entidades locales menores. Entonces, este tipo de coordinación entre las figuras tributarias, sobre todo en aquellas como estas, en las cuales se intervienen dos tipos de factores. De una parte, el interés general. Todos estamos interesados en que tengamos un aire más limpio y que las árboles y las flores florezcan, no solo en el campo, sino en el centro de las ciudades. Y por otra parte, un componente, un beneficio particular para la persona que se está aprovechando particularmente de la actuación pública. En este tipo de tributos yo creo que la coordinación entre las administraciones interesadas sería tremendamente importante. El Estado ha abandonado completamente el mundo de las tasas, salvo para las casi exclusivamente de carácter burocrático, y las de prestación de servicios como Dios manda están prácticamente todas en manos de los ayuntamientos y algo ya en manos de las comunidades autónomas. Y desde luego ninguna de ellas se habla. Parece que hay una falta de comunicación entre ellas que yo creo que debería ser resuelta. Por mi parte, nada más, ¿alguna cosa más que añadir? Bueno, doy las gracias a los intervinientes. Gracias al profesor Herrera que ha propiciado que nos veamos sin el bozal que nos ponen obligatoriamente cada vez que nos vamos por ahí. Últimamente, espero que todo el mundo esté libre del bicho, y si no lo está, que lo esté dentro de poco. Y emplazo a los participantes a las 3:30, para que vuelvan otra vez a oír cosas sobre la tributación ambiental. Muchas gracias a todos.